Bueno, estamos con Jack, que es un amigo que nos presentó Giovanna, que es una amiga que nos presentó Julieta, y así la cadena de amigos. Y queríamos, bueno, compartir con Jack esta mañana para que nos cuente un poco de su historia de vida, que a mí ya me la contó y me resultó fascinante, y nada, quiero compartirla con ustedes. Eu já posso falar? Pode, eu vou traduzindo. Eu começaria, assim, nos meus 4 anos de idade. Yo empezaría con mis 4 años de edad. Foi quando meu pai me abandonou eu, meus irmãos e minha mãe. Fue cuando mi papá nos abandonó a mí y a mi mamá y también a mis hermanos. A minha mãe entrou numa grave depressão por causa disso e acabou Mi- entrando para as drogas. Mi mamá se puso muy depresiva, tuvo una gran depresión y por esta razón ha empezado a usar drogas y entrar en el mundo de las drogas. Após esse acontecimento, minha avó, né, que tomou a criação da gente, porque minha mãe não tinha mais condições. Después de este acontecimiento, así mi abuela empezó a cuidar de nosotros porque mi mamá no tenía más condiciones. Foi. Pronto. Ai, meu Deus, eu não sei muita coisa. Conta, como foi para você quando você foi para a abrigo? Daí, né, a infância, assim, não há de reclamar, foi boa. Mas aos 10 anos, a gente fomos pro juizado, né, Por quê? pro abrigo, por conta disso, pela minha mãe estar nas drogas e pra gente ter descobrido que meu pai estava na cadeia. Después, yo tuve una infancia en este periodo con mi abuela tranquila, un poco tranquila, pero después a los 10, cuando yo tenía 10 años, supimos que mi papá estaba preso y por un poco este lío, no sé cómo decir en español, en nuestra familia fuimos juzgados y estuvimos en la justicia. Yo tuve con los 10 años que estar en una casa de abrigo, Y en la casa de abrigo, una casa de abrigo. niño. A experiência no abrigo não foi tão boa, né? Foi daí que fugimos, eu e meu irmão, durante 5 meses. La experiencia en el abrigo no fue buena y así que yo y mi hermano, dos hermanos, Não, era y un hermano fuimos de allá, no quedamos en el abrigo y ¿cómo se dice? Cuando que se deja el Y abrigo. Abandonamos, sí, era una experiencia dura y yo y mi hermano decidimos abandonar el abrigo juntos porque era difícil estar allí. Voltamos para casa da nossa avó, né? Só que a nossa avó ficou com medo de nos aceitar por causa do juizado. Volvimos a casa de nuestra abuela, pero ella tenía miedo por el tema de la justicia, todo, si podría estar con ellos o no. Aí eu fui para casa de uma tia que lá ela obrigava nós a arrumar casa, a trabalhar, essas coisas e tal. E o marido dela, né, acabava que batia na gente. Después nosotros acabamos yendo a casa de una tía donde éramos forzados a trabajar y también tenía el compañero de nuestra tía que empezó a tener una violencia con nosotros, a pelear y siempre una violencia física también con nosotros. Com 10 anos. Yo tenía 10 años. Aí o tempo foi passando, né? Minha avó, com a luta, né? Eu posso explicar se eles vão entender. Defensoria Pública, que eles entendem. Graças à Defensoria Pública, né? De uma amiga que me conheceu no tempo de abrigo, conseguiu passar para minha avó a nossa guarda provisória. Assim.
Después, por el tiempo en el abrigo, una amiga ha empezado a ayudar a mi abuela en la lucha jurídica para poder estar con nosotros y volvimos a nuestra abuela. Vocês voltaram para sua avó até ela falecer. Hasta que ella falleció. Estaban bien, tuvieron esta ayuda de la amiga y después la abuela falleció. Quando começou, que você contou para eles, né, que começou tudo depois que a sua avó faleceu. Sim, eu entrei assim, eu não sabia, mas eu entrei numa grave dor profunda, assim, não digo depressão, mas foi muito doloroso a morte da minha avó. Yo no digo depresión, pero después de este momento yo tuve una dor profunda, muy profunda. Entonces, un dolor. Un dolor, yo tuve un dolor profundo después de la muerte de mi abuela y yo me rebelé. Estaba enojado, estaba con este dolor profundo. Él y su hermano intentaron trabajar el trabajo infantil, pero hay toda una ley que no se puede trabajar los más jóvenes así. Entonces eligieron trabajar en tráfico, ¿no? De drogas. Empezaron a trabajar con el tráfico de drogas. Tenía 14 años cuando empezaron él y su hermano a trabajar con las drogas, a vender. Só que a realidade não era que a gente queria, né? Era mais por necessidade mesmo. Nosotros no deseábamos hacer eso, pero era una necesidad, no sabíamos qué hacer, era una necesidad y entramos a empezar a vender. Aí daí teve conflitos, né? Entre gangues lá, não sei se é isso. Tuvimos muchos conflictos entre las gangues, no sé cómo decir en español, los que tenían del tráfico, que tenían las drogas, empezaron a tener muchas peleas y conflictos. E nenhum desses conflitos tentaram fazer casinha para matar, para me matar. Assim. Entonces, en uno de los conflictos hicieron como un planeamiento, un plan para matarlo, también para matar a Jake. Para mí, este fue el señal para entender que no era, yo necesitaba salir, ¿no? Un señal del Señor, de Dios, que me decía que no era para como acabar así, ¿no? Porque Él me libró de la muerte. Mas mesmo assim, nos primeiros foi muito difícil assim sair, porque não é fácil, não é assim simples sair. Por quê? É tipo uma dívida que acaba tendo, assim. Sí, pero no fue fácil porque es muy difícil salir de este mundo del tráfico, porque es como si tuviese, yo no sé cómo decir, una deuda en este mundo. Una deuda, sí. Una deuda y para mí era difícil salir. Foi daí que foi outro sinal que eu ganhei, que foi a morte de desses homens que queria me matar e o outro também queria me matar. Acabou tendo confusões com outros tipos de bandidagem que acabou tipo assim, acabou que eu virei esquecido assim. Él dijo que otro señal fue que el hombre que quería matarle fue asesinado, fue muerto, como se dice, murió. Sí. Y también el otro hombre que estaba en el caso de Jack, tuvo problemas, conflictos con otros y es como si habían olvidado de él, ¿no? Y dijo, esto fue como para mí un segundo señal para salvarme, ¿no? Foi daí que eu voltei para o abrigo, né, por conta própria. Eu fui no conselho tutelar, pedi a ajuda, né? Eles não queriam me ajudar na primeira vez, porque eu tinha mãe, eu tinha pai, né? Só que meu pai, ele não tinha condições de cuidar de mim, muito menos a minha mãe. Ele tinha saído da prisão? Tinha saído da prisão.
Dijo que entonces solo ha buscado la ayuda del consejo jurídico a pedir abrigo otra vez y no querían darle abrigo porque decían, tienes papá, tienes alguien, no necesitas, pero su papá no tenía condición, él no tenía contacto con el papá y dijo que insistió hasta que, fue con 16 años, que você entró no abrigo de nuevo. Y así con 16 años volvió al abrigo otra vez, ha logrado estar ahí. E também não foi fácil. Teve aqueles conflitos que eu disse que eu tive com a antiga coordenação, né? Que foi conflitos que acabei sendo preso, né? Assinando um delito, que foi aquilo que eu falei para eles. Conta de novo, porque eles não gravaram. Fui por lá. Él dijo que cuando llegó en el abrigo fue muy difícil también porque había recibido una educación de no confiar en nadie, solo en la propia familia. Pero dijo que tuve conflictos allá porque no creían en él, empezaba a ser muy agresivo, intentaba pedir psicólogo también, una ayuda y fue un momento muy duro. Porque hasta que han llamado a la policía y se fue preso también porque tenía estos conflictos dentro del abrigo y decidieron cambiar de casa, de abrigo. Entonces llegó en la casa de Los Ángeles, que se llama, y dijo, ahí fue donde cambió totalmente mi vida. Yo al inicio, cuando llegué a esta casa nueva, yo encontré dos mujeres que me miraran, ¿no? Como Claudia y Elma, que me ayudaron, que fue cuando, porque también para mí no fue fácil porque continuaba sin confiar, porque para mí era difícil, pero fueron dos mujeres que me pusieron a la escuela porque yo no tenía educación ninguna. Jake empezó a hacer cursos de educação, também entrou na escola e começou este caminho. Né? Eu acho legal porque foi a melhor época. Né? Eu tinha uma rotina muito, assim, muito produtiva, né? Que foi o norte, assim, para tudo que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava sair de casa às 6 e chegava às 11. Él decía, es muy legal, ¿no? Pero dijo que fue un tiempo maravilloso porque tenía una rutina y entonces hicieron que saliese de casa a las 6 y volvía 11 de la noche. Quedaba todo el tiempo haciendo cursos, escuela y dijo, fue un tiempo maravilloso para mí. Através dos cursos, da escola e também do trabalho, foi daí que eu comecei a aprender a confiar nas pessoas, a aprender o significado das palavras, tipo assim, o significado da vida, assim. Como eu disse para Giovana, foi onde que eu comecei, onde que eu nasci, né? Ele dijo, ahí fue cuando yo nací, porque yo empecé a ir a la escuela, a hacer estas cosas que me hacían empezar a aprender a confiar. Y fue cuando yo nací. Yo decía a Giovanna, él me decía, ¿no? Que yo nací cuando yo tenía 16 años. Mi vida empezó a cambiar tanto que yo empecé a tener miedo de esta cosa, ¿no? Porque mi vida ha empezado desde ahí a estar buena, ¿no? A estar contento. Pero yo empecé a sentir miedo de esta vida. Y yo todavía tengo este miedo, dijo. Simples pelo fato que as pessoas começaram a muito me encarregar, né? Como se eu tinha uma obrigação de fazer aquilo tudo. Foi daí que eu me revoltei novamente, quase joguei tudo pro alto, assim, muito pelo fato do medo, né? Que eu tinha acabado eu ia completar 18 anos, assim. Eu ia completar 18 anos. Me vino este miedo y fue como rebelarme, sí. Otra vez, ganas de rebelar porque era como si las personas empezasen a ponerme responsabilidades, ¿no? Y dijo, yo iba a hacer 18 años, entonces
Otra vez para mí parecía... Sim, tive mais um conflito assim durante quase um ano grave, que eu acabei morando numa república, né? Que por coincidência o pessoal que condenava a república era o mesmo que condenava o abrigo que eu passei pela primeira vez que eu tive um problema. Él dijo que tuvo otro conflicto porque acá en Brasil, cuando los chicos que están en abrigo hacen 18 años, tiene repúblicas, se dice en Brasil, que son casas un poco llenas, un poco sueltas, no sé, no tiene mucha disciplina, todo. Y tuvo el problema que los que hacían la gestión de esta república, que tuvo que estar, eran los mismos del primer abrigo donde tuvo todos los problemas con 10 años. Entonces tuve un momento muy duro también por este tema. É como se eu recuasse 5 anos assim da minha vida. Fue como volver 5 años de mi vida. Para mí el mundo acabó, así pensaba, porque yo volví a ser lo mismo del antes, no lo chico de antes. Foi daí que eu comecei a trabalhar na Casa Novela como cuidador, né, social. Pero ahí yo recibí una propuesta de trabajo donde trabajo ahora. Não, deixa eu voltar um pouco. Primeiro eu consegui um emprego, eu estava desempregado. Yo quiero volver un poco porque olvido que primero logró encontrar un empleo como joven aprendiz, donde yo trabajo. Dali que eu comecei a enxergar, né, um pouco assim, que não era assim que a gente resolvesse as coisas, que a gente tinha um caminho melhor, né? Quando eu não confio na pessoa assim, eu não gosto de ouvir nem um pingo assim, né? Y dijo, ahí yo empecé otra vez a mirar cosas buenas así, porque cuando no me cae bien, es como yo no quiero, pero ahí yo empecé a... Fiquei pouco tempo no Seduc, né? Consegui o trabalho aqui na Casa Novela. Yo quedé poco tiempo en Seduc, que es esta organización, y después yo fui invitada a trabajar acá donde estoy hoy, en Casa Novela, que es ¿cómo se dice? Es como un abrigo también para niños que están también órfanos. Aí, através das crianças, assim, eu comecei a ter um pouco, assim, de respeito, assim, pelas pessoas que eu não confiava e não gostava. Y yo, por los chicos y los niños, empecé a tener un respeto por las personas que yo no confiaba un poco también. Só que, por causa de várias desavenças minhas, assim, vários conflitos, como eles sempre fazem, sempre querer despachar. Então, eles me deram um prazo, assim, de ir embora, assim, da República, porque minha vaga ia ser destinada para outra pessoa. Después, por el tema de tener trabajo, todo en la República lo despachan, no sé cómo decir en español, pero es como... ¿Cómo, Fred? Lo echan, va embora. Lo echan, exacto. Entonces han empezado el proceso para echarse. Foi daí que eu ganhando um salário, assim, sozinho, eu resolvi alugar uma casa e morar sozinho e ver o que vai dar. Y ahora está así su vida, porque con su sueldo ha alquilado una casa y está viviendo solo y puede pagar la casa con el sueldo de su trabajo. Sí. Então eu sou cuidador social, eu que fico... Yo soy cuidador social. Eu que fico boa parte do tempo com eles. Assim, yo quedo una buena parte del tiempo con ellos. Durante 12 horas. Durante 12 horas. E através disso, a gente pega cada caso a caso e tenta fazer um desenvolvimento com as crianças em si. Tem os técnicos que faz com a família. Nosotros, niño por niño, caso a caso, acompañamos, ¿no? Y hay también los técnicos que acompañan a las familias
Y esa percepción me parece que es muy rica, esa idea de que pase lo que pase y estemos en las circunstancias que estemos, aún en las peores circunstancias y las más difíciles y las más tremendas, como estar solo, tener que verse con traficantes de droga, qué sé yo. Sin embargo, aún en esas circunstancias, vos viste en vos algo más grande que lo que te estaba ocurriendo. Él dijo, yo pienso esta cosa todos los días, dijo. Y también me parece que es muy rico que puedas haber visto gente a quien seguir. O sea, eso no es tan habitual. No es que uno ve a alguien que nos puede ayudar a pensar nuestra propia vida y lo sigue automáticamente. Hay algo en vos que te llamó primero a seguirlo y segundo, y antes de seguirlo, a verlo, ¿no? A percibir que ahí hay una vida más grande a la cual estaba llamada, que hoy todavía no podías vivir por tus circunstancias, ¿no? Me dijo, yo estaba hablando con un amigo un poco de estas cosas, decía, estaba pensando. Y yo te cuento esto porque nosotros estamos en una semana internacional con chicos de colegios de todo el mundo, y el lema de la semana es en busca de la belleza que habita en nosotros, ¿no? Nós estamos fazendo uma semana internacional com muitos países do mundo, onde o tema é a beleza que existe dentro de nós. Com certeza. Y yo, por lo que vos nos contás, veo que en la peor circunstancia pudiste ver la belleza que habita en vos, que aún en ese momento estaba ahí, porque había algo en vos que te decía, esto no se corresponde con lo que mi corazón espera. Había algo en vos que te dice que tu corazón era más grande que la circunstancia que estabas viviendo, digamos. Y entonces mi pregunta, después de toda esta explicación larga, es ¿qué aconsejarías a todos estos jóvenes para que vivan como vos viviste, que a pesar de la circunstancia pueden descubrir, por más difícil que sea, pueden descubrir que hay algo más grande y más bello que habita incluso en esas circunstancias? Tipo assim, conselho assim, eu não tenho, né? Como eu disse, né? Primeiramente é fé. Fé é a base, não precisa, tem que acreditar em algo. Yo no sé si tendría un consejo, pero decía, como yo decía, para mí la fe es la base de todo. Y la cosa que yo pueda decir es, cree en algo, que puedan creer en algo. E o que me faz crer, né, fica em um versículo bíblico, 2, né, no caso. Mas o que mais me impacta é que fica lá em Isaías 60, que diz assim que levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então, espera. Dijo que hay un versículo, no sé si dice así, de la Biblia, que para él le encanta, que es de Isaías, que dice, levántate y resplandece. ¿Cómo? Levántate y resplandece, ¿no? Sí, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor viene sobre ti, ya viene sobre ti. Então esse é o resumo, assim, esse versículo é o resumo da minha vida, é a gente sempre levantar, sempre estar de pé, porque Jesus sempre vai estar lá, sempre. Pero para mí es como un resumen este versículo, porque es como tenemos que levantar, porque es como para mí Jesús siempre está ahí con nosotros. Y es posible, aún en los momentos dolorosos, porque la verdad que es conmovedora las cosas que te pasaron, y la verdad que nos conmueve todo lo que nos contás. Entonces uno se pregunta si es posible, aún en esas situaciones tan difíciles, encontrar algo bueno, encontrar belleza en eso, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Dentro, como que é isso para você, que dentro também dos momentos dolorosos possa existir uma beleza? Por que está rindo? Não, é porque é uma coisa que eu sempre penso, assim. Él está riendo porque dijo, Dios mío, yo siempre pienso en estas cosas, decía.
Ele tá sendo eu. ¿Qué? Ele tá como se fosse eu. Dijo Fred, sos como él. Él está siendo yo mismo. Eu penso que é nessas dores, né, que a gente Yo vive pienso ali, que en estos dolores, a morte, voltando aos sinais da minha vida, volviendo a los señales de mi a vida, morte, o falecimento da minha avó el hecho que mi abuela ha fallecido foi a maior, assim, mudança. Demorei para ver esse sinal, mas foi a fue maior el mudança. gran cambio de mi vida. Yo tardé mucho a entender eso, pero este dolor fue el gran cambio de mi vida. Porque às vezes eu sempre me parei para perguntar, se minha avó tivesse viva, né? Será que tudo que isso que eu acredito e penso ainda existiria? Porque é através dela que eu tinha o sossego e o amparo. Porque yo siempre me pregunto, si ella estuviese viva, todas las cosas que yo hago, que yo pienso, que yo hago en la vida, existiría. Porque ella era para mí la paz. Porque no es que la relación con mi abuela era fácil, la infancia fácil, pero sabíamos siempre que teníamos ella, no, teníamos la abuela. Era uma, tipo assim, a vida podia estar uma merda, mas que a gente sempre lembrava da minha avó. La vida podía estar una mierda, dijo, pero siempre acordábamos de nuestra abuela. Porque tinha um café da manhã, Tenía el café de la mañana, ¿no? Que comer, las cosas allí. ela não deixava faltar nada. No dejaba faltar nada. Com o falecimento dela e esse processo que eu tive, eu comecei a entender que a vida, a gente tem que passar por esse processo de dor para ver a beleza assim, da vida. Él dijo, cuando ella falleció, yo me di cuenta de este proceso, que tenemos que vivir el dolor para ver la belleza. Yo siempre retornaba, decía, volvía más fuerte. É como se. Eu esqueci o que eu ia falar. É como se. Porque eu lembrava muito da minha avó, porque minha avó era assim, né? Porque todas as vezes que a gente não tinha algo que a gente sempre queria comer, minha avó sempre dizia: hoje você não vai comer, mas amanhã você vai comer. Porque yo me acordaba de mi abuela, porque ella era así. Cuando nos faltaba que comer, ella decía, hoy no vas a comer, pero mañana sí. Então, quando a gente tá, a gente vê, a beleza que eu enxergo na minha dor é minha avó, né? Então, La belleza que yo veo en mi dolor es mi abuela. então todas as vezes que estamos sentindo dor ou estamos passando por um momento assim, temos que pensar, não precisa ser em alguém, mas temos que pensar em algo que deixe nós fortes, assim. Entonces yo entiendo, no necesita que sea la abuela, pero nosotros cuando estamos en un momento de dolor, de frustración, un momento duro así, tenemos que entender qué nos deja fuerte. Y yo necesito que nos ayudes a ayudar a pensar cómo hiciste vos para ese dolor transformarlo en un hecho positivo. Hoy vos estás acompañando a otros chicos en tu misma situación para que no vivan lo que vos viviste. Y eso me parece que es una de las transformaciones más hermosas, ¿no? Y en otra charla que yo tuve con vos, que me quedó muy grabado, lo llevé siempre conmigo, vos me dijiste que detrás de cada momento difícil siempre se estaba preparando algo bueno para cada uno, ¿no? Que yo me imaginé que era como el tema de la oruga y la mariposa, ¿viste? Que primero está la oruga que después se transforma en mariposa. Então, a pandemia no começo foi fantástico. Só dar um exemplo do que aconteceu comigo. Yo quiero dar un ejemplo de lo que pasó conmigo en la pandemia. Como você faria para sobreviver? Né? Él dijo, yo me puse enojado en este tiempo. Me dijo, ¿por qué hay que tener la pandemia? No podemos salir, no podemos encontrar los amigos, ver nadie. Y estaba todo enojado así. Y dijo, se preguntó, pero Jackson, si estuvieses en una isla,
¿Qué harías solo en una isla? Foi daí que eu comecei a buscar uma coisa que eu não tenho, criatividade. Entonces yo empecé a buscar una cosa que yo no tengo, que es la creatividad. E comecei a achar coisas boas, a fazer coisas boas, assim, simples fato de coisas que tem dentro de casas. Olha, eu fiz uma barraca dentro de casa, assim, com coberta, sabe? Eu fiz Porque coisas. ha empezado a inventar cosas dentro de casa porque estaba solo y dijo, yo hice una carpa, ¿cómo se dice? Carpa en casa con las cosas que tenía. Pensei, como eu não tinha fogão, Yo né? pensé, yo no tenía fogón. Fogón no es fogón. Fogón, sí, sí, fogón. Fogón. Sí, sí. Eu vou dar uma de aventureiro aqui dentro de Yo casa. voy a ser un aventurero en mi casa. Entonces, sobre el otro punto que quería decir muy breve, muy rápido. Eu não tenho nenhum vínculo afetivo, assim, nem com a minha mãe, nem com meu pai. Yo no tengo ningún vínculo afectivo ni con mi mamá ni con mi papá. Tenho contato, eu vejo eles e tal, mas a efetividade, assim, ela é bem distinta. Yo veo, sí, yo sé quiénes son, pero la afectividad es una cosa rara, sí, no existe. E eu vejo uma coisa que acontece, que dentro de uma casa, muitos jovens têm o mesmo sentimento do que eu. Pero yo veo que una cosa que sucede es que en muchas casas de jóvenes pasa lo mismo que para mí, Mas de uma forma diferente. pero de una manera distinta. Numa família tradicional, né, uma esposa, um marido, um filho, uma filha, né, os pais, os filhos em si se afastaram dos pais por causa do celular. Yo veo que en una familia tradicional que tiene los papás, la mamá, la esposa, ¿no? El marido, yo veo que es como si los papás, los hijos, si están dejando estar lejos unos de los otros por el tema del teléfono. Porque eu sempre sonhava, assim, que meu pai foi um herói para mim. Eu sempre sonhava em acordar de manhã, dar bênção para ele. Yo siempre soñé que mi papá fuese mi héroe. ¿Héroe se dice? Héroe. Héroe. Y que yo pudiese pedir la benção, por ejemplo, para él. Eu falava assim, papai, bom trabalho e volte logo. Que yo pudiese decirlo, buen trabajo, que vuelvas pronto. Um abraço, tanto com o pai, tanto com a mãe, um abraço. Tipo assim, Tener un abrazo, um carinho. un cariño siempre. Eu e meus irmãos, nós nunca tivemos assim, nem com a minha avó. Nosotros no tuvimos ni yo, ni mis hermanos, y ni mismo con mi abuela. Só que o que mais me deixa triste é saber que tem vários jovens assim, que tem mãe, tem pai, convive, tem uma relação, só que a efetividade em si, ela já não existe mais, sabe? La cosa que más me deja triste es pensar un joven que tiene la mamá, tiene el papá, tiene la convivencia, pero eso no existe, no tiene la afectividad más. Porque se você não, porque o primeiro vínculo ele vem da família. Se você não tiver um vínculo familiar, vai ser 10 vezes mais difícil você ter um vínculo com a sociedade. Porque yo entendí que el primer vínculo es la familia y yo no tuve, entonces yo veo, es mucho más difícil uno que no tuviste el vínculo en la casa, en la propia familia, después tenerlo con el mundo. Yo vi que es más difícil cuando es así. Eu fico imaginando como é que seria lindo eu ver meu pai ali, né? Bom dia, papai, passar o dia com ele, jogar videogame, com a mamãe, cozinhando com ela. Tipo assim, não tem isso. Essa família tradicional que a gente todo mundo diz que é perfeita, não existe mais, assim. Eu fico mais triste porque tem pessoas que sempre quis isso na vida e não tiveram a oportunidade de ter. E as que têm, estão deixando se levar por causa de outras pessoas, outras coisas que estão deixando se levadas, sabe? E o que eu mais vou criticar isso é a questão do smartphone. É a minha maior crítica, assim. No, pero dijo que porque él se ve siempre imaginando
escena, ¿no? Esta escena de estar en la casa, despertar y ver la mamá, despertar y ver el papá, buen día, y jugar el videogame con el papá. Entonces dijo, para mí yo no entiendo cómo uno que quiere tener no tiene y uno que tiene no vive así. Y dijo, mi crítica es el smartphone. Yo voy a hablar esto, ¿no? Decía así y era lo que quería decir, ¿no? Y te agradezco la sinceridad, la apertura, las ganas de transmitir. Y si bien es cierto que quizás no tuviste esa familia tradicional, seguramente la vas a tener. Y vas a ser el constructor de ese lazos de amor que vas a transmitir a otros. Porque al final es importante ser amado, pero más importante es amar. Así que seguramente la vida te va a devolver con creces eso que te faltó. Eu que mais espero. Él dijo, esto es lo que yo más espero, dijo. Meu desejo é construir. Es mi mayor deseo, es construir mi propia familia, dijo. Y así va a ser.